máximo provecho de este tiempo. Mira, primero, encuentra un lugar cómodo, encuentra un lugar tranquilo, donde idealmente no te molesten, no tengas distracciones. Apaga tu teléfono si estás desde un computador, y si estás desde tu celular, trata de silenciar las llamadas, porque este es un momento importante. Si tú estuvieras, por ejemplo, en la iglesia, no contestarías llamadas, y porque estarías concentrado en lo que Dios te quiere entregar. Y por último, no hagas muchas cosas. Trata de no hacer muchas cosas, porque adoración significa enfocarse en Dios. Y si tú estás enfocado en distintas cosas, no te vas a poder concentrar en lo que Dios te quiere decir. Si tú estás viendo ahora este video tiempo después de que está saliendo ahora en vivo, también te hacemos la misma recomendación para que pueda Dios hablar a tu corazón. Bien, estamos viviendo un tiempo especial y quiero dar la bienvenida a mi papá, Josué Gutiérrez también. Papá, bienvenido al programa. Gracias. Muchas gracias. Bien, y mi papá nos va a ayudar en esta jornada para poder hablar de lo que tenemos para ustedes. Fíjese que estamos hablando del libro de Santiago, un libro que se escribió para cristianos que estaban viviendo un tiempo complicado. No se escribió para un tiempo de pandemia, pero sí para un tiempo donde la gente estaba sufriendo persecución. Y en medio de ese contexto, Santiago le escribe entonces una carta, y esa carta está en la Biblia, se llama Santiago, y es la que nos estamos basando para hablar esta tarde, esta noche. Fíjate que los humanos podemos aguantar casi cualquier cosa, podemos soportar incluso el dolor, podemos esperar, podemos hacerle frente a las dificultades si sabemos que hay esperanza. Por eso que el libro de Santiago habla de la esperanza. Fíjate que en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 8, hay una paráfrasis, una forma de decir el mismo versículo de la Biblia así. Dice: deben ser pacientes, mantengan firme su esperanza, porque la venida del Señor está cerca. Mantengan firme su esperanza. Otra versión dice: afirmen sus corazones. Afirmen sus corazones. El tener esperanza en tiempos difíciles es fundamental. Un cardiólogo en su biografía dijo lo siguiente: la esperanza es la medicina que más uso. Otro doctor escribió: si hace que otro crea que no hay esperanza, le estás poniendo otro clavo a su ataúd. Y finalmente otro doctor dijo: los psiquiatras han sabido que la esperanza fomenta la salud tanto física como emocional, y la falta de esperanza acorta notablemente su vida. Tú y yo necesitamos esperanza en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados. Puede ser en los tiempos de pandemia, o puede ser en un tiempo que no tiene nada que ver quizás con la pandemia, pero estás viviendo un tiempo difícil, complicado. Recién escuchábamos peticiones de oración por personas con enfermedades, con problemas. Entonces, ¿qué hacemos en los tiempos complicados? Necesitamos tener esperanza. Ahora, Santiago dice que la esperanza tiene que ver con lo que sabemos. Este es un tema de conocimiento. Fíjate qué especial. Esto depende de lo que tú sabes o lo que tú no sabes. Lo que tú sepas será lo que va a traer esperanza. Y hoy te queremos hablar de 7 principios que tú debes saber, que sabemos, y si tú los sabes, vas a poder afirmar tu esperanza, tener esa ancla en los tiempos difíciles. Así que vamos a empezar ahora mismo a ver esos 7 puntos. Papá, el punto number 1. Número 1. Qué hermoso lo que se ha estado haciendo. Digamos que haya estado aquí mi nuera tomando este lugar, y bueno, ellos tienen mejor forma para presentarse las cámaras, así que yo le agradezco a ellos, agradezco a mi hermano Raulito que está en los controles, y la paciencia, oiga, para hacer estos programas. Y todo esto por amor a ustedes, los que están viendo, y los quiero felicitar, porque domingo tras domingo no solamente están ustedes, sino que hay más que se van agregando.
Bueno, el primer punto dice, sabemos que la dificultad son temporales. Hay algo que siempre decimos, hay un 100% que todos nacemos, hay un 100% que todos vamos a morir, pero hay otro 100% que es que ninguno, ni el que habla, ni todos los que estamos acá, no estamos exentos de dificultades. Y estas dificultades nos complican nuestra existencia, nos traen problemas, nos traen aflicción, nos provocan, digamos, el que no podamos compartir con los demás como queremos. Pero lo bueno es que estas dificultades son todas temporales. Usted diga, pero ¿cómo temporales? Si yo ya llevo una enfermedad por tantos años, no he tenido sanidad. Pero esta comparación de ser temporales se está comparando con la eternidad. La eternidad que vamos a tener con Dios allá en el cielo. Entonces, estas enfermedades, aunque sea una enfermedad crónica, va a tener un día un término. Pero también Dios puede ahora solucionar su problema de enfermedad, lo que usted esté padeciendo. En Santiago 5:10 nos habla la palabra, dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Por qué en todas estas dificultades, estos problemas, Dios nos pide que tengamos paciencia? Ya mi hijo, él hacía mención de este libro de Santiago, que son 5 capítulos, ¿sabe que es cortito? Usted, si se da la tarea de leerlo, yo creo que, bueno, depende de la capacidad de lectura que tenga cada uno, pero yo creo que en 5 minutos o 10 minutos a lo mejor puede leer perfectamente este libro. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque así se va a dar cuenta de lo que estamos hablando y de lo que Santiago hablaba. Él colocaba este ejemplo de los profetas que tenían paciencia. Y vaya hoy día, ¿a quién no se nos está probando la paciencia? Pero ¿sabe? Todo esto, volvemos a decir, va a ser temporal, va a ser algo pasajero. Tenemos en 2 Corintios 4:18, dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que decía, todas las enfermedades, toda la dificultad, este mismo COVID-19 que vaya que nos ha complicado, no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. Hay excepciones, indudablemente, pero vaya que nos ha complicado. Pero esto va a tener un fin. Yo he empleado un término, y este fin, Dios le va a colocar el fin. Dios le va a colocar el fin porque, ¿sabe? Porque hay un pueblo a través del mundo entero que está orando, como decía el hijo. Nosotros estamos orando desde las 7:30 en adelante. Y esta oración ha traído una revolución interna dentro de nuestra iglesia. Una revolución sana, cristiana, indudablemente. Pero sabe que la paciencia es importante que nosotros la practiquemos. La paciencia, dice, produce fe en nosotros. Produce fe. Y esto es lo que necesitamos hoy día. Ahora, ¿qué cosas no se ven? Un ejemplo, la salvación. Uno dice, ¿pero qué es la salvación? La salvación es lo que Dios nos da para un día entrar en su presencia. Y queremos también compartirlo con aquellos que a lo mejor no se sienten salvos, sino que están todavía ahí dudando si puedo dar este paso, pero Dios le llama a que sea valiente y lo haga. Que Dios le bendiga. Vamos a entrar al punto número 2. Así es. Les recuerdo que esto tiene que ver con lo que tú sepas, cómo se afianza tu esperanza, la esperanza que necesitamos. Y lo primero que debes saber entonces es que es temporal cualquier tipo de dificultad que estés viviendo. Lo segundo que debemos saber es, sabemos que Dios lo utilizará para nuestro bien. Dios lo utilizará para nuestro bien. Eso significa de que no solo los problemas son temporales, sino que también sirven para nuestro provecho.
sirven para que nos desarrollemos. Hay una promesa que todos los cristianos, hay un versículo, famosísimo, que todos los cristianos amamos, que está en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Te lo leo, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios está usando los problemas para que tú puedas crecer. Dios está usando las dificultades para que tú puedas desarrollarte. Lo hemos dicho muchas veces en este programa y en todas las veces que nos ha tocado hablar. Lo hemos dicho, que Dios está más enfocado en tu carácter. Dios está más preocupado de desarrollar tu carácter, porque ese durará para toda la eternidad, que de responder quizás a todas nuestras a veces inmaduras peticiones. Queremos bienes, que nos vaya bien en el trabajo, que tengamos salud, que tengamos A, B, C y D. Sin embargo, el objetivo final de Dios para tu vida no es solo tu felicidad. Hay un objetivo mayor. Fuiste creado para prepararte para la eternidad. Y por lo tanto, cualquier dificultad que tú tengas en esta tierra va desarrollando tu vida interior, tu carácter. Por eso que Dios lo usa para nuestro bien. Santiago, en el capítulo 1, del versículo 2 al 4, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. No lo hacemos comúnmente eso. Porque ustedes saben, te lo dije, se trata de lo que tú sepas. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Más adelante, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que quedó atrás, todo este tiempo complicado, hablemos del tiempo del COVID-19 y de la pandemia, y cuando veas que todo esto quedó atrás, cuando pienses también en las dificultades que hoy estás pasando y luego las veas hacia atrás, te vas a dar cuenta que al final también te ayudaron, también te fortalecieron, también fueron de bendición. ¿Por qué? Así también esto lo he dicho muchas veces, fuimos creados para vivir por siempre y la vida aquí en la tierra, Dios la diseñó para fortalecer tu carácter, para hacerte crecer. Mira, no vamos a vivir en esta tierra más de 100 años, pero vamos a vivir por miles de años en la eternidad. Esta vida no lo es todo. Esta es la antesala a la vida final, a la vida de verdad. Estos son los capítulos iniciales de nuestra vida que sigue después de nuestros días aquí en la tierra. Mira lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 4, en el versículo 17. Dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Cuando lleguemos al cielo, vamos a decir: ¿por qué me preocupé tanto? ¿Por qué me afligí tanto? Si al final no duraron para siempre. Nada de lo que tú estés pasando durará para siempre. Así que debes creer que cualquier dificultad Dios la usará para tu bien. El tercer punto dice: sabemos que irritarse no ayuda. Sabemos que irritarse no ayuda. ¿Cuánto hemos tenido experiencia con nuestra propia ira, con nuestro propio enojo? Y si pudiéramos recordar la última vez que la ira o el enojo hizo efecto en nosotros, y vemos las consecuencias que nos trajo esa ira. ¿Cuántos de nosotros nos irritamos, nos inquietamos, nos afligimos y nos enojamos sobre esta pandemia u otra cosa? ¿Cuántos nos provoca irritación? ¿A cuánto nos irrita ver cómo actúan la gente? Pienso que todos hemos pasado la experiencia
de ir a la feria, de ir a un supermercado, de andar a lo mejor en el transporte y ver personas que no usan mascarilla. ¿A cuánto nos irrita? Ustedes pueden decir, ¿y ustedes por qué están sin mascarilla? Es porque a mí me cuesta hablar con mascarilla, pero estamos con una distancia bien apropiada los que estamos acá. Hemos sido cuidadosos en eso. Entonces, el irritarse, ¿a qué conduce esta ira? Indudablemente que nos lleva por caminos de cometer graves errores, gravísimos. En Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. El enojo humano no conduce la rectitud que Dios desea. ¿Se da cuenta usted la diferencia tremenda? Dice que seamos rápidos para escuchar. Rápido para escuchar, lento, dice, para hablar y lento para enojarse. Porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Es decir, que Dios, cuando nos instruye a través del apóstol Santiago que seamos rápidos para escuchar, es porque debe ser nuestra naturaleza, para que así podamos controlar la irritabilidad en nosotros. Yo veo a veces los programas televisivos cuando están en directo, porque hay otros que son grabados indudablemente. Veo cómo la gente se irrita muy rápidamente, se irrita. Escuchaba hoy día una persona que hablaba, decía: yo no participo cuando la gente me irrita, porque yo no me voy a bajar al nivel de ellos. Y después decía: y tampoco de aquellos que me provocan, porque yo no quiero ser y caer al nivel de ellos, de un provocador. ¿Sabe que estas palabras me han dado dando vuelta? Porque lo veía. Yo no sé si esta persona leyó Santiago, este capítulo específico y estos versículos, donde decía que había que ser rápido para escuchar, pero lento, lento, todo lento. ¿A qué? Lento para hablar y lento para enojarse. Entonces, mire, en Santiago también 1:9 dice: hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. No podemos tener esperanza y enojo y al mismo tiempo. Ahora la ira no va a ser lo incontrolable controlable. Es decir, la ira, aunque nos enojemos, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder hacerlo incontrolable controlable. ¿Podemos tener esperanza y enojo al mismo tiempo? Indudablemente que no. No pueden ir las dos de la mano. O vamos a tener enojo o vamos a tener esperanza. Pero yo quiero quedarme con la esperanza, porque el enojo, en realidad, yo soy pastito seco, aunque ustedes me vean aquí un poco calmado a lo mejor para hablar, pero me reconozco que el enojo muchas veces me domina. Y tengo esta lucha diario, si esto no es algo que... Pero por algo decía, en unas palabras que decía mi hijo, que el saber lo que es la esperanza nos va a llevar a buenos resultados. La esperanza puede darte fuerza, ¿sí? La esperanza nos da fuerza en medio de todas las dificultades para aguantar y manejarlo mejor, pero irritarte nunca ayuda. Nunca nos va a ayudar a que nos irritemos. A veces tenemos vecinos que nos dan ganas de decirles muchas cosas. A veces tenemos compañeros de trabajo. A veces tenemos compañeros de estudios que nos irritan su forma de pensar, su forma de hablar especialmente. Pero Dios nos dé la paciencia para poder soportar a los irritables. Es fácil que con esta pandemia nos coloca a prueba a todos. No es lo mismo vivir uno con su esposa algunas horas en el día que estar prácticamente las 24 horas del día. Los padres, las mamás que trabajan, no es lo mismo estar con sus hijos
que algunos tienen lamentablemente, digamos, esto de ver a sus hijos cuando se van y cuando llegan en la noche. Pero hoy día no ha tocado de esto. O sea, aquellos que tienen hijos, yo estoy con mi esposa solito, porque ya mis hijos, estoy independiente. Entonces, pero aquellos que están con sus hijos, vaya la paciencia que deben de tener para soportar, como recién decía mi nuera, que a veces los hijos alegran, a veces también nos irritan y a veces también nos traen mucha alegría. Entonces, pero el problema es que nosotros nos desquitamos a veces con nuestro cónyuge, nos desquitamos con nuestros hijos o nos desquitamos a veces con cualquier persona sabiendo que ellos no son los culpables de esta pandemia. Entonces no podemos nosotros atacar a otro de algo que el otro no tiene la culpa. Entonces Dios nos ayude para que podamos tener esta comunión dentro de nuestra familia. Dios les bendiga. Entramos al punto 4. Muy bien. Sabemos también que al confiar en Dios le agradamos. Sabemos que al confiar en Dios le agradamos. Sabemos que al confiar en Dios le agradamos. Dios sonríe cuando tú confías en Él por encima de todas las cosas y de todas las situaciones. Dios se alegra, Dios se agrada cuando confiamos en Él. El ejemplo clásico de alguien que agradó a Dios por confiar es Abraham. Sin ir más lejos, es llamado el padre de la fe. Abraham confió en Dios cuando las cosas no cuadraban. Fíjate que hay puntos en la vida donde te pueden ocurrir cosas que no tengan sentido. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado algo que tú dices, pero ¿de dónde viene esto? Donde eres tentado a decir, oye, que tengo mala suerte. Oye, siempre me pasan cosas tan extrañas. Lo que no tenía que pasar, pasó. Bueno, ¿qué pasa en esos momentos? ¿Qué haces en esos momentos cuando la vida parece no tener sentido? Cuando la vida parece ponerse cuesta arriba y de manera injusta. Cuando las cosas que ocurren no te suman, no te cuadran. Bueno, Santiago en el capítulo 2, en el versículo 23 dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Te quiero hacer una pregunta importante. ¿Te gustaría ser amigo de Dios? ¿Te gustaría ser alguien que conoce a Dios íntimamente? Alguien del cual Dios diga, ahí tengo a un amigo, él es mi amigo. ¿Te gustaría decir con total franqueza, Dios es mi amigo? Que puedas decir eso con total libertad. ¿Te gustaría ser el mejor amigo de Dios? A mí me encantaría. Me encantaría. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces para no solo creer en Dios, sino ser amigos de Dios? Tener una conexión y conocer a Dios. ¿Qué debo hacer? Lo que hizo Abraham. Confiar en Él. Confiar en Dios por encima de todo. Eso fue lo que hizo Abraham. Confió en Dios. Así que número 4, sabemos que al confiar en Dios, le agradamos. Hay un tema maravilloso, es el 5, dice, sabemos que Jesús volverá algún día. Sabemos que Jesús volverá algún día. Bueno, los que no están muy involucrados en esto pueden decir, pero Jesús vino, murió, resucitó, se fue al cielo. En la Navidad recordamos su nacimiento. No importa, no vamos a cuestionar que la fecha no es, pero no esa es la razón de este tema. Sino que dice, sabemos que Jesús volverá algún día. Y esta es una poderosa razón para tener esperanza. Para tener esperanza. ¿Sabe que la Biblia habla más de la segunda venida de Cristo que de la primera? Cuando Él vino, como decía, cuando se encarnó como hombre, siendo Dios como hombre. En Juan, capítulo 14, de 2 al 3, dice, voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, y los llevaré conmigo,
para que donde yo esté, también ustedes estén. Mire, vamos a dar una pincelada sobre la venida de Jesús, porque este es un tema hay libros enteros que hablan sobre esto. Y últimamente se ha puesto muy de moda escuchar el acabo de mundo. Recuerdo cuando pasamos, los que tuvimos la oportunidad de pasar de 1999 al año 2000, se recuerda que se dijo mucho que se iba a acabar el mundo. Han habido otras, hace poco pasamos un 12 en que venía el acabo del mundo otra vez, y siempre aparecen estos agoreros que hablan estas cosas porque un Dios de allá, de tal lugar, lo dijo, y empiezan a hablar. Pero yo quiero hablarle de Jesús. ¿Sabe que esta es una promesa? ¿Es Jesús mentiroso? No, de ninguna manera. Jesús está hablando sobre el cielo. La pregunta es, ¿cuándo regresará Jesús? Una vez le preguntaron al Señor cuándo iba a ser su venida, y Él dijo, ni yo lo sé, solo Dios. Solo Dios sabe el día, la hora y todo, cuándo va a ser su venida. Así que cuando alguien te dice, va a venir tal día, tal año, no le creas, porque esa persona no puede ser más que Jesús, que Él dijo, ni yo lo sé. Si Él, siendo el Hijo de Dios, no lo sabía, perdónenme, nadie puede ser Dios, solamente Dios, el que está en los cielos. Él es el único que sabe el día y la hora. Porque la Biblia así lo señala, y Jesús mismo, Él lo dijo con su palabra. Una cosa sí es cierto. Lo que sí sabemos es que cada día nos acercamos al día de su regreso. Cada día que pasa, nos vamos acercando al día de su regreso. A veces decimos nosotros, un día más, un día menos. Un día más que pasamos, un día menos en que ya esperamos la venida de Cristo. Ahora, ¿qué hará Jesús cuando Él regrese? ¿A qué viene? Dice, curará todo mal, corregir lo que está mal, va a corregir las injusticias, va a curar enfermedades, va a juzgar a todos los que rechazaron en privado, y va a los que lo rechazaron en privado, y va a premiar a los que confiaron en Él. Santiago 5:8 dice, deben ser pacientes, mantengan firme su esperanza, porque la venida del Señor está cerca. Es decir, esta esperanza, queridos amigos, les digo que si ustedes creen en Jesucristo, van a albergar esta esperanza. Sabe, venga lo que venga a este mundo, vamos a estar un día en una eternidad, por siempre gozando el bien de Dios. Lo sexto que tú debes saber, ya vamos acercándonos al final de estos 7 puntos, y el sexto punto es, sabemos que este no es el final de la historia. Sabemos que este no es el final de la historia. Estamos inmersos en la historia, estamos dentro de un párrafo, dentro de un guión, dentro de una historia que Dios escribió. La historia es su historia. Y tú y yo estamos en esa historia, y cuando estamos metidos en esta vida, a ratos se pone confuso la cosa. Se pone desordenado, se pone incierto. ¿Cuándo irá a pasar este virus? ¿Cuándo iremos a salir de la cuarentena? ¿Cuándo llegaremos a la normalidad? ¿Seguirá todo igual? Y cuando todo esto termine, ¿podremos vivir nuestra vida normal? ¿Podremos llegar a hacer lo que hacíamos hasta antes de la pandemia? ¿Seguirá todo normal? Es algo que nos preguntamos todos nos hacemos la gran pregunta. ¿Cómo va a ser después esto? ¿Irá a cambiar el mundo? ¿Irán a hacer las cosas diferentes? No sabemos si viene una segunda ola, una tercera ola de contagios. No sabemos cómo va a terminar, pero sí sabemos que es Dios es el Dios de la historia, y en Él está escrita la historia, y podemos estar tranquilos. Y fíjate que Santiago nos recuerda a Job. Santiago nos recuerda que hubo un hombre llamado Job,
que lo mencionamos de hecho en el programa pasado, y él habla de que a pesar de los sufrimientos que tuvo Job, a pesar de sus dificultades, al final de la historia, Dios fue bueno y compasivo. Fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 5, en el versículo 11. Dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Al final el Señor fue bueno con él. Todos los que leen Job se desesperan porque todos nosotros estamos siendo como omniscientes. Estamos mirando la historia de Job, estamos viendo lo que está sufriendo y nos encantaría meternos en la historia y decir: Job, tranquilo, todo esto tiene que ver con Dios, esto no es culpa tuya, porque estaba sufriendo mucho. Sin embargo, todos vimos al final de la historia que Dios lo trató con ternura, y eso nos recuerda a Santiago, que no importa lo que estamos viviendo, al final de la historia todo está bien. Así que número 6, sabes que este no es el final de la historia. Sabemos que un día seremos recompensados por Dios. El último punto dice: sabemos que un día seremos recompensados por Dios. El propósito de Dios de tenernos en esta tierra, una es de darnos la salvación. Pero una vez que somos salvos, indudablemente que van a haber obras, y todo lo que nosotros hacemos después de ser salvos, eso va a tener una recompensa tremenda en el reino de los cielos. Por eso que algunos nos dicen: ¿por qué los evangélicos hacen esto aquí y allá? No lo hacemos por un asunto de religiosidad, sino que lo hacemos por un tema de que Dios va a recompensar lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Y vamos a leer mejor la referencia, Santiago 1:12. Mire, nos va a aclarar mucho más este tema. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Si usted ama a Dios, si usted ya lo ha recibido en su corazón, estamos listos para ir a recibir esta corona. En 1 Corintios 9:25 dice: todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. En una ocasión en la iglesia se hizo una pregunta a los que estábamos ahí. Estábamos compartiendo un alfa, son unas mesas donde compartimos un tema de la palabra, y la pregunta era: si tú tuvieras, no recuerdo el tiempo, media hora o una hora, avisado de que después de esa hora tú vas a morir, ¿cuál sería tu último deseo? Es fuerte este tema, pero coloquémonos en ese lugar hipotético. ¿Qué harían ustedes? Y sabes que ya prácticamente casi todos dieron su opinión, y nos encontramos que la respuesta era: todos desearíamos tener a nuestros familiares. En ese último minuto, estar rodeado de toda nuestra familia. Y es curioso porque hay jóvenes titulados, personas con posesiones, y nadie dijo: tráigame mis títulos, tráigame mis propiedades, tráigame el número de cuenta, no sé, corriente de ahorro para ver cuánto tengo en el banco. Nadie dijo eso. Es decir, allí se revela lo que realmente nuestra alma desea, lo que nuestro corazón desea. Los atletas se entrenaban con disciplina, pero ellos tenían un premio, dice, que era que se desvanecía. Por eso, acuérdense que a los atletas se les coronaba con una corona de laurel, pero eso se echaba a perder. Entonces han creado nuevos premios que esa gente tienen ahí. Lo han logrado dentro de su esfuerzo, pero nosotros estamos luchando por una corona
dice la palabra, incorruptible. Por un premio incorruptible que no se va a corromper en una eternidad, no se va a corromper. Tenemos en 1 de Pedro 1:6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Mire, Pedro aclara acá nuevamente que seamos alegres, que tengamos alegría, que eso no se vaya. Así como hablamos al principio de que el tener la esperanza provoca, dice, en los enfermos que se recuperen pronto. La alegría también provoca en nosotros salud y bienestar. No te rindas. No te rindas, no te rindas, sé fuerte, no te rindas, levántate, si caes, levántate y sigue luchando, porque Dios te tiene un premio. Y por último, en Romanos 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que nos dará después. Lo que sufrimos, te pregunto, ¿qué estás sufriendo ahora? Día atrás hablaba que este temporal que se llama, bueno, COVID-19 en cortas palabras, pero este coronavirus, decíamos que algunos a lo mejor lo están enfrentando en un barco, este temporal, a lo mejor otro en un bote, en una lancha o en una tabla, agarradito ahí de la tabla para no sufrir las consecuencias de esta enfermedad. Decíamos, muchos han perdido un ser querido, un vecino. Yo perdí un vecino y sabe que teníamos una buena relación, un anciano, una persona de más edad que yo. Y sabe que lo echo de menos. Hoy día fui a la feria y pasaba, por supuesto, y por su lugar donde él se colocaba con su mercadería. Y sabe que me dieron ganas de llorar, a echarlo de menos. Es un vecino. ¿Qué pasa con aquellos que han perdido a lo mejor su padre, su hermano? A lo mejor un hijo en esta pandemia. ¿Qué pasa con aquellos que a lo mejor están sufriendo otro tipo de dificultad que sería largo enumerar? A lo mejor alguno que ha peleado con su esposo o con su esposa, con sus hijos, a lo mejor han tenido problemas familiares. Hay tantos problemas. Pero ¿sabe? Le quiero dejar este versículo. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que nos dará después. Está en Romanos 8:18. Si quiere lo anota, si tiene la Biblia ahí. Y yo quiero terminar haciendo una oración. Orando por estos 7 temas maravillosos que Dios nos ha dado. Cuesta recordarlo, pero sabe, el Espíritu de Dios nos hace recordar. Así que quiero orar en este momento por todos ustedes. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús vamos a tu presencia, orando, Señor, por todas estas personas que nos están viendo, que han escuchado atentamente tu palabra. Señor, sabemos que muchos están en problemas, en dificultades diversas, no solamente por esta pandemia, sino que hay otros problemas. Puede pasar esto, Señor, pero hay problemas que van a persistir. Pero queremos rogarte por ellos. Queremos rogarte, Señor, por los niños. Queremos pedirte por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Hemos estado orando por aquellos que atienden en el sistema de salud, los guardias, Señor, los que cuidan, los que hacen aseo, los médicos, enfermeras, todas estas personas que están relacionadas para mantener una población sana. Te ruego, Señor, por los que gobiernan y por los que somos gobernados. Danos, Señor, esa paciencia, que no seamos irritables. Sabemos que la paz se logra con personas que son pacíficos, que quieren la paz, que no quieren las dificultades, que no quieren esta irritabilidad en las personas. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Ayúdanos a creer en tu venida. Ya pronto esto se va a acabar.
porque tú vienes, Señor. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que tú vienes y vienes a darnos esta recompensa. Tú vas a dar galardones, regalos tremendos allí en la eternidad para todos aquellos que hemos creído y hemos aceptado tu nombre. Y aquellos, Señor, te pido por aquellos que aún no te han aceptado. Oh, Señor, que en este momento tú se reveles a sus corazones, a sus vidas. Que lo mejor es tener una relación contigo, Cristo amado. Que es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, es tener una relación contigo. Bendícenos, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.